Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos a Cómo demostrar parte 2. En esta parte vamos todavía no a iniciar con las demostraciones en sí, sino que vamos todavía a ver un poco de la parte técnica. Y les quiero hablar sobre todo de la lógica y de los símbolos y todos los términos matemáticos que se usan con los que a veces no estamos familiarizados realmente. Entonces hay un montón de términos que es buena idea que vayamos acostumbrándonos a usar. Algunos son formales, algunos son más informales y entonces les voy a decir exactamente qué se debe usar y qué no. Vamos ahí. Entonces, para empezar, los símbolos matemáticos que yo creo que más vale la pena tener un glosario de ellos es de las letras griegas. Los símbolos, las letras griegas se usan muchísimo en matemáticas. Para muchas cosas usamos las letras, sin embargo las letras del alfabeto griego se usan para a veces distinguir ciertos símbolos, ciertos términos. Por ejemplo, en álgebra lineal se usan las letras griegas para denotar a los escalares. Y entonces es importante saberlas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, teta, iota, yo así hago la iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, pi, rho, sigma, tau, phi, psi, gi a lo mejor y omega son, yo creo que los que se me vienen a la mente, que son los símbolos más importantes que griegos que se pueden usar. No sé si son todos, posiblemente se me pasó uno. Hay unos como Omicron, que simplemente parece una O, entonces pues ese realmente no lo usamos porque no es distintivamente diferente a una letra, se puede confundir y también puede parecer un cero. Pero los que puse aquí, yo creo que es buena idea tener un glosario de ellos en lo que uno se los aprende, ¿no? Pero sí, creo que son casi todas las letras griegas. Y en mayúsculas, por supuesto, la alfa es una A, la beta es una B, entonces casi no se usan en mayúsculas. Gamma sí, delta es un triangulito, epsilon pues creo que se ve igual. Eta no estoy muy seguro de cómo se vea, pero creo que nunca la he visto mayúscula. Teta la ponen así, o a veces la ponen como así, no sé, de una manera medio extraña. Lambda, pi mayúscula pues se ve igual. Sigma mayúscula se usa mucho. Phi mayúscula creo que es así. Psi mayúscula la ponen así a veces. Y por supuesto omega mayúscula también se usa mucho. Entonces mayúsculas, si tuviera que escoger cuáles son las que se usan realmente, diría que estas no. Y todas las demás que puse aquí sí. Gamma, delta, epsilon tampoco. Epsilon mayúscula tampoco nunca lo he visto. Teta, lambda, pi, sigma, phi, psi, omega. Entonces pues ahí están las letras griegas que se usan, minúsculas y mayúsculas. Ahora, en lógica tenemos un montón de símbolos que se usan. Entonces, por ejemplo, I, cuando dices P, I, Q, pues se usa en lógica una cuña de esa manera. Entonces lo que uno dice es P, I, Q. O pues es P, O, Q. Obviamente P y Q va a ser cierto solamente cuando tanto P como Q son ciertos. Sin embargo, P o Q es cierto cuando P es cierto, o cuando Q es cierto, o cuando ambos son ciertos. Entonces este P o Q es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar las dos al mismo tiempo y de todas formas es considerado cierto. Tenemos por supuesto también la negación, que se pone como esta cuñita aquí antes, o puede ser como con una cosa de la ñ, y entonces esto se lee como no P, y esto obviamente va a ser verdadero cuando P sea falso y va a ser falso cuando P sea verdadero. Tenemos el implica, que es una flechita, puede ser así o puede ser una flechita gordita, a veces la ponen así gordita, y es P implica Q, o se puede leer si P entonces Q, y P implica Q va a ser cierto siempre que P sea falso. Si el procedente es falso, entonces P implica Q siempre es verdadero. O si P es verdadero, entonces Q tiene que ser verdadero también. O sea, si Q es verdadero, entonces también esto siempre es verdadero. La única manera en la que P implica Q
va a ser falso es si P es verdadero y Q es falso. Tenemos por supuesto sí y solo sí. Sí solo sí por lo general es una doble flecha. P sí solo sí Q, o puede ser gordita. Y a veces se abrevia como P sí solo sí Q, o hay quien pone más abreviado todavía P sí y Q. Entonces todas estas significan P sí solo sí Q. ¿Y qué significa sí solo sí? Significa que P implica Q y que Q implica P. Es decir, esto va a ser cierto, P sí solo sí Q, va a ser cierto solo si tanto P como Q son verdaderos los dos, o tanto P como Q son falsos. O sea, P y Q tienen que estar de acuerdo siempre. Son equivalentes los dos. Ahora, hay unos símbolos lógicos que no se ven tan frecuentemente, o por lo menos en la prepa. En la prepa yo vi todos estos en una clase de lógica que tuve de la prepa. Sin embargo, el símbolo de para todo, que es como una A al revés, que es yo digo que es como all en inglés. Para todo en inglés es all, pero la A de all está al revés, ¿no? Entonces así me acuerdo. Y también está el símbolo existe, que es como una E al revés, ¿verdad? Entonces está E de existe o exists al revés, y la A de all, de para todo, al revés. Entonces es para todo y existe. Chistoso, pero así lo veo yo. ¿Cómo se usan estos símbolos? Por lo general uno dice para todo X, P. Entonces P por lo general es una propiedad que habla sobre algo de X. Entonces a veces se pone P de X. Pero vamos a quedarnos nada más con la idea de que esto se lee como para todo X, P la propiedad. Para todo X pasa la propiedad. Por ejemplo, decir para todo círculo su área es igual a pi por radio al cuadrado. O para todo n, n es mayor que 0. Se puede poner así coma. Más lógicamente aceptado es que pongan como en un paréntesis. Entonces para todo n, n es mayor que 0. Lo pones como en paréntesis, como diciendo que esto que está dentro del paréntesis está siendo abarcado por el para todo n que está justo antes. Entonces esta es una propiedad que habla sobre n y el para todo está justo atrás. Y para el existe pues se usa de manera totalmente análoga. Existe y, voy a poner, tal que la propiedad de y, ¿no? Entonces puse y en vez de x y q en vez de p, pero pues se ven exactamente igual. Y entonces, por ejemplo, no sé, puedo decir existe n tal que, no sé, n es menor o igual que 0. Obviamente el para todo va a ser cierto si todos en el universo en el que estás lo cumplen, y el existe va a ser cierto con que haya uno que cumpla la propiedad, ya va a ser cierto, ¿verdad? Obviamente estos símbolos se pueden tachar, así como el signo igual. Para decir tú no es igual, pues pones el igual y lo tachas, ¿verdad? De igual manera, el para todo y el existe se pueden tachar, y entonces dice no para todo y no existe. Esto en realidad sería mejor ponerlo como no para todo, y entonces tú puedes poner, por ejemplo, no para todo n, n es mayor que 0. Y tú puedes poner el no existe como justo así, ¿no? No existe n tal que n es, no sé, menor o igual que 0. Pero este no de aquí, pues a veces se reemplaza. Todo no para todo y no existe, y en vez de eso lo único que se pone es no existe n o no para todo n. Y hay uno más, hay uno que se llama existe un único, que ese se pone con un símbolo de existe y se pone un signo de admiración a la derecha, como oh, existe, no puedo creer que exista. Existe un único x tal que p de x. Existe un único n tal que n es menor o igual que 0, no sé. Entonces ese signo de admiración significa que sí existe, pero solamente existe uno, no existen dos, solo uno. Entonces se pone ese signo de admiración y entonces significa existe un único. Entonces esos son más bien símbolos lógicos. Ahora, unos símbolos que son como del lenguaje, que son para abreviar lo que decimos, son por ejemplo tal que. Y entonces tal que, pues lo más común, o como yo lo pongo, es con una... Como si fuera una T, pero con dos puntos a los lados en vez de con una línea. A veces ponen dos puntos de esta manera. También pueden poner una línea así vertical.
que significa tal que, como cuando uno pone un conjunto que dicen los x es tal que x es mayor que 0. Perdón, cierro la llave para que no se escape el agua, entonces el tal que se usa de esa manera. O también pueden poner esta como t al revés, poniendo la línea y no los dos puntos. Entonces, pero todos estos significa tal que. Está el por lo tanto, que son 3 puntitos así, los voy a hacer un poquito más gruesos. Entonces 3 puntitos así significan por lo tanto. Está el símbolo o los símbolos de contradicción. Se usa mucho cuando se hacen pruebas por contradicción, que parece como un signo de admiración para terminar. También está esta como T al revés. Y no lo he visto tanto, pero también ponen como 2 flechitas encontradas apuntándose entre ellas. Pueden ser gorditas o pueden ser flaquitas, pero bueno, contradicción. A veces un símbolo de equivalencia se ponen 3 líneas así. Y hay un símbolo que se usa para denotar el fin de una demostración, que se pone simplemente un cuadrito así. Entonces uno termina la demostración y pone el cuadrito y así uno denota que la demostración ya ha terminado. O también a veces ponen QED, que significa como queda terminada la demostración, pero está en latín, me parece. Entonces QED o el cuadrito. Ahora, todos estos símbolos, el tal que, el por lo tanto, son símbolos que están hechos para abreviar, para no usar tantas palabras. Y en el pizarrón el profesor por lo general lo va a usar mucho. O sea, el profesor a veces va a echarse a escribir y va a decir teorema. No sé, esto no creo que exista, pero lo voy a poner por un ejemplo. Si para todo x en los números naturales existe y tal que y es mayor que x, entonces no existe x en los naturales tal que para todo y x es mayor que y, o mayor o igual que y, por ejemplo. Y entonces en la prueba por lo general va a decir, pues supongamos que tal, y va a tener una conclusión y va a decir entonces, o por lo tanto, y es menor que x y por lo tanto y así. Y entonces las pruebas quedan en el pizarrón muy apretadas, quedan llenas de símbolos, llenas de casi taquigrafía. Uno lee eso y si no sabes pues lo que significan los símbolos no le entiende, ¿no? Parece que son puras groserías censuradas con símbolos al azar, ¿no? Eso está bien que lo haga el profesor en el pizarrón porque está diciendo las palabras que significan los símbolos y sería muy lento escribir todo en el pizarrón. La clase tiene que ser a veces un poco más dinámica. Sin embargo, eso está muy mal visto escrito formalmente. Es decir, en una tarea, en un examen, en un libro, en una tesis, uno espera no encontrar todo escrito con esta simbología taquigráfica. En una tesis o en un libro o en una demostración en tu tarea, en tus exámenes, es muy importante para no confundir al público y pues para que sea más limpio, usar la mayor cantidad de lenguaje posible. Es decir, si tienes que escribirlo, tienes que escribir si para todo x en, a lo mejor aquí sí puedes decir en n, existe y tal que y es mayor que x, entonces no existe. Sí, entonces uno escribe todas las palabras y esto está bien visto, es mucho más fácil de leer y se ve más limpio. Entonces mi recomendación para los alumnos es que si ustedes ven que el profesor escribe todo lleno de símbolos, ustedes no lo hagan de todas formas en sus demostraciones, en sus tareas y en sus exámenes, aunque sea un poco más tardado, pero así se ve mucho más limpio y probablemente el profesor o el ayudante, la persona que esté calificando, se va a portar más buena onda si su tarea está escrita de una manera más limpia. Por lo menos en mi experiencia como alumno y como calificador, siento que sí afecta subconscientemente ver una tarea más limpia y uno trata de ser más buena onda cuando la tarea está limpia y se ve que se esforzó y no nada más escribió las cosas como a la rápida. Ahora, como un bonus, les quiero poner algunas tautologías, algunas equivalencias lógicas que me parece que son muy importantes y que hasta tienen nombre de tan importantes que son. Entonces, la implicación P implica Q es equivalente a no P o Q. Ahora, hay una forma de hacer demostraciones muy común que se llama contrapositiva.
que dice que P implica Q es lo mismo que decir que no Q implica no P. Entonces, a veces uno, para hacer una demostración que quiere probar que algo implica otra cosa, por ejemplo, digamos, tú quieres probar que si X por Y es igual a 0, entonces X es igual a 0 o Y es igual a 0, a veces es más fácil no probar que P implica Q, sino probar que no Q implica no P. Es decir, que si X es distinto de 0 y Y es distinto de 0, entonces X por Y es distinto de 0. Y eso se llama contrapositiva. Y es una manera válida de hacer la demostración porque son equivalentes, son exactamente lo mismo ambas proposiciones lógicas, entonces probar una o probar la otra es exactamente lo mismo. Ahora, hay pruebas que se hacen por algo que se llama contradicción. Si tú quieres probar que P es cierto, eso es equivalente a probar que no P implica una contradicción. Esa es una tautología medio rara porque de este lado solamente tenemos una letra, pero una manera muy común de probar algunas cosas es por contradicción. ¿Qué es lo que haces en una contradicción? Supones que lo que quieres probar es falso y llegas a una contradicción. Y eso pues tiene todo el sentido. Si tú supones que el cielo no es azul y llegas a una contradicción, entonces significa que el cielo sí era azul, ¿no? Porque la contradicción significa que lo que supusiste fue erróneo, estuvo mal suponer eso. Entonces se llama por contradicción y está basada, y las pruebas por contradicción están basadas en esta tautología. Es lo mismo probar P que probar que no P implica una contradicción. Las leyes de De Morgan, no me les vayan a decir por favor leyes de Morgan porque no son de Morgan, son de Morgan. Dicen que no P y Q es equivalente a no P o no Q, ¿sí? O sea que no es cierto que las dos pasan, es lo mismo que decir que o no pasó una o no pasó la otra. Y por supuesto análogamente no P o Q es lo mismo que decir no P y no Q. Es decir que no pasó alguna es lo mismo que decir que ninguna de las dos pasaron, ¿verdad? A lo mejor lo estoy diciendo muy rápido, pero si se detienen lógicamente a pensarlo con detenimiento, se van a dar cuenta de que realmente tiene sentido. Ahora, equivalencia. ¿Cómo probamos por lo general un P sí solo sí Q? Un P sí solo sí Q por lo general se prueba demostrando que P implica Q y que Q implica P. Es decir, por lo general un sí solo sí se demuestra en dos partes. Probamos una equivalencia y probamos la otra. Probamos una implicación y probamos la otra. Entonces, si ves alguna prueba que sea un sí solo sí, por lo general lo vas a probar primero demostrando, digamos, a esto le llaman a veces la ida, porque va de izquierda a derecha, y el regreso, porque va de Q a P, ¿no? O sea, uno lo escribiría como P es implicado por Q, entonces es la ida y el regreso. Y esa tautología se llama equivalencia. Ahora, hay una tautología que es un poco rara, pero la voy a explicar, que se llama exportación. Si tú quieres probar que P implica alguna de dos cosas, P implica Q o R, esto es lo mismo que probar que P y no Q implican R. La O da lo mismo, es conmutativa, Q o R es lo mismo que R o Q, entonces se puede exportar a la R en vez de a la Q, y entonces esto se lee como P y no R implica Q. Cualquiera de las dos está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú quieres demostrar que algo implica alguna de las dos siguientes cosas, por ejemplo, supón que tú sabes que P implica Q o R. Tú no sabes cuál es la que va a pasar, si Q o R. Pero si yo te aseguro que Q es la que no pasa, entonces tú me puedes decir, entonces la que pasa es R, fácilmente, ¿no? Si yo te digo, ok, supón que tienes P y que Q está seguro de que no pasa, entonces la única que puede pasar, si esto es cierto, es R. Y viceversa, si tú sabes que el hecho de que pase Q y que pase P, perdón, y no pase Q implica que pasa R, entonces si pasa P, pues nada más hay de dos sopas, o pasa Q o no pasa Q, pero si no pasa Q, entonces pasa R, y por eso nosotros tenemos que si pasa P, entonces necesariamente tiene que pasar o Q o R. Y esto se usa mucho porque si tú quieres probar que algo implica una de dos cosas, por ejemplo, si X por Y es igual a 0, entonces X es igual a 0 o Y es igual a 0,
El problema con tratar de demostrar esto es que no necesariamente sabes tú cuál es la que pasa. No sabes si va a pasar x igual a 0 o si va a pasar y igual a 0. Pero entonces tú dices, para no tener que demostrar alguna de las dos cosas, pero no sé cuál es la que va a pasar, entonces mejor lo que tú haces es agregar a tus hipótesis x distinto de 0. Entonces tú ya estás seguro que lo que tiene que pasar es y igual a 0, no hay de otra. Entonces así se usa la exportación y es muy útil cuando uno quiere probar algo del lado derecho que tiene un o. Una de las cosas que está al lado derecho la niegas y entonces ya solamente tienes que demostrar una. O si hubieran muchas O's aquí, digamos P implica Q o R o S o T, tú puedes negar todas y solamente dejar una a la derecha. Entonces tendrías P y no Q y no R y no S. Todo eso implica T. Entonces ya tienes tú muchas más hipótesis que te pueden servir para trabajar el problema mejor. Y solamente tienes que demostrar una cosa. Entonces por eso la exportación es muy útil. ¿Qué pasa ahora si tú quieres demostrar el I de dos cosas? Q y R. Pues esto es equivalente a P implica Q y P implica R. Entonces tú no tienes que demostrar P implica Q y R como junto. Por lo general, si tú quieres demostrar que algo implica dos cosas, pues basta suponer que pasa algo y demostrar una de las cosas y luego en una prueba, digamos en otro párrafo, suponer que ocurre ese mismo algo y demostrar la otra cosa. Entonces, la técnica para cuando hay P implica Q o R es usar exportación, y si uno quiere probar P implica un I, Q y R, entonces pues simplemente demuestras que P implica Q y que también P implica R. Y para concluir, simplemente vamos a ver una equivalencia de la negación de cuantificadores. Esto a algunas personas se les hace un poco confuso, pero te recomiendo que lo apuntes en algún lugar. Bueno, de hecho todas estas tautologías recomiendo que las apuntes en algún lugar, porque si hay una prueba que tiene así como muchos conectivos lógicos, sepas cómo reducirla y cómo simplificarla o cómo atacarla más fácilmente. Pero si tú quieres probar que no existe X tal que pasa una propiedad de X, esto es lo mismo que probar que para todo X no se da esa propiedad. Es lo mismo decir no existe ninguno que lo cumpla que decir que todos no lo cumplen, ¿verdad? Es lo mismo decir no existe ningún futbolista feo que decir todos los futbolistas son guapos, ¿no? Entonces, cuando uno pone la negación, dicen no existe, eso es lo mismo que decir todos no lo cumplen. Y análogamente, poner no para todo X, P de X, es equivalente a decir existe X tal que no P de X. Y esta de aquí abajo es muy útil cuando uno quiere probar que no se cumplen todas las cosas de algo. Pero, ¿qué significa? No para todo X, P de X significa no todos cumplen la propiedad. Decir no todos cumplen la propiedad es lo mismo que decir existe alguien que no la cumple. Entonces es lo mismo decir no todos los futbolistas son guapos que decir hay un futbolista, al menos un futbolista hay que no es guapo. Esa es otra cosa, el existe al menos uno, no existe exactamente uno. Pueden existir dos, pueden existir tres, pueden existir 1000. El existe con que haya uno que lo cumpla ya fue verdad. Pero pueden haber muchísimos, no hay ningún problema con eso. Entonces, con que exista un futbolista que no es guapo, pues ya probamos que no todos los futbolistas son guapos. Entonces, a veces a veces en las demostraciones te dicen, demuestra que no todos los números son mayores que 1. Entonces tú dices, digamos, no todos los n en los números naturales, no todos los números naturales es mayor a 1. Entonces, tú lees esto y tú inmediatamente identificas que esto es algo de la forma no para todo n en n es mayor a 1. Y esto tú recuerdas la negación de cuantificadores y dices, ok, esto es lo mismo que decir que existe un n en los naturales, tal que n no es mayor que 1. Pero, ¿qué es decir que no es mayor? Pues decir que no es mayor es lo mismo que decir existe n en los naturales, tal que
n es menor o igual que 1. Y entonces esto ya es mucho más fácilmente manejable. Entonces te dicen, demuestra que no todos lo cumplen. Y la manera de demostrar que no todos lo cumplen es encontrar un ejemplo de alguien que sí lo cumple. Entonces tú dices, ¿esto es cierto? Pues para n igual a 0 se tiene n es menor o igual que 1. Entonces, ¿cómo demuestras que existe? Lo enseñas. Tú dices, ok, demuéstrame que existe un futbolista que no es guapo. Tú dices, pues voltea a ver a este cuate, ¿no? Das un ejemplo. En este caso, demuestra que existe alguien, que existe un número que es menor o igual que 1. Pues ahí está. Dices, pues aquí está, mira, 0. Si existe, aquí está, lo tengo en la mano. Y cuando demuestras que no todo cumple algo, le llaman un contraejemplo. Porque tú tienes una propiedad. Todo n es mayor que 1. Y tú dices, voy a darte un ejemplo que demuestra que eso no es cierto. O sea, un ejemplo que está en contra. Entonces le llaman un contraejemplo. Counterexample en inglés. Entonces, pues eso. Aquí están las tautologías. Si quieren ustedes saber cómo demostrar que estas tautologías son ciertas, recomiendo ver en el curso de Álgebra Superior 1, me parece que damos cómo hacer tablas de verdad, y con las tablas de verdad se puede, o sea, en el curso que está aquí en mi canal de YouTube pueden ver cómo hacer tablas de verdad y cómo demostrar estas tautologías, pero de todas formas tenerlas escritas o tenerlas en algún lugar a la mano es muy buena idea, porque así pues tú las puedes checar y revisar, y cada vez que las necesites tenerlas ahí. Entonces, bueno, yo creo que voy a dejar esto hasta aquí para que no sea demasiado largo y para que en el siguiente capítulo ya podamos empezar a ver tácticas para demostraciones específicas y muchos ejemplos para agarrar, estrategias y muchos ejemplos para agarrar una buena táctica. Pero pues bueno, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de esto y nos vemos en el siguiente. Adiós.